Muy buenos días, apreciados estudiantes de la asignatura Macroeconomía del programa de Contaduría Pública de la Universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, Colombia. Hoy nos encontramos al lunes 21 de junio del año 2021 y es un gusto estar aquí con ustedes para realizar pues esta última clase, viendo que pues las 2 semanas previas, los lunes fueron festivos y quedaron temas allí pendientes, y de acuerdo con esta clase es que va a salir el examen inmediatamente, pues terminemos, ¿no? La tengo programado como que 11 de la mañana, allí ya está en el plato. Entonces, pues no voy a de pronto ponerme a llamarlos ahorita en lista, quizás tomaré de pronto pantallazos, si ustedes gustan, entonces se registran allí más bien en el chat, regístrense con los códigos para pues ir avanzando pues rápidamente en torno con esta clase. ¿Listo? Vamos a mirar acá un momento, voy a compartir en pantalla una presentación, una ventana, y vamos a ver esta ventana. Eh, ok, toca ubicarla, listo. Me informan ustedes si ya pueden ver la pantalla compartida ahí en sus pantallas. Voy a revisar por acá. Bueno, se están registrando. Acá logro ver pues, el chat que se están uniendo allí. ¿Listo? Ya pueden ver con la pantalla compartida, jóvenes. No los escucho. A ver, no los escucho. A ver, estoy viendo allí en pantalla Yadelkis, Lizeth Vanessa, Angie Tatiana, Jorma Javier, Lizeth Mariana, Juliana Velázquez, pero no veo todavía la pantalla compartida. Se ve pero en negro, profe. ¿Está en negro? Ok, voy a regresarme entonces allí, a ver si de pronto es por lo que como estoy aquí frente a ustedes, no, hay un momento. Ahora sí, a ver, sí, bueno, listo, ya empecemos a ver entonces con este tema, que entonces se ve lo que es macroeconomía, y la macroeconomía, pues hay temas importantes, ¿no? Habíamos quedado lo que era con el IPC, y cuando hablamos del IPC, pues son a través de una serie de encuestas que realiza el DANE. Lo que ellos buscan es mirar cuál pues, es el comportamiento de los precios. Ellos simplemente hacen la parte estadística de acuerdo con 443 bienes de una canasta familiar, una canasta de bienes y servicios, y de acuerdo con ellos, pues periódicamente cada mes van realizando este tipo de encuestas y van comparándolas o con el mes anterior o con el año anterior o lo corrido del año. Y de allí, pues ya sirven entonces para los encargados de la política económica del país empezar a mirar si se presentan situaciones de inflación o de desempleo. Y es que en macroeconomía, pues son dos posturas que van casi que entre dos esquinas. En una esquina está la inflación y en otra esquina está el desempleo. Allí, en medio de ellas, pues debe existir un dinero que esté circulando pues, en esta economía, y en la medida pues, que ese dinero sea mucho más de lo que debe existir, entonces se van a generar un efecto inflacionario. Y cuando se presentan esos efectos inflacionarios, empezará a acudir allí lo que es el Banco de la República o lo que es el gobierno nacional. El Banco de la República, a través de su política monetaria, y lo que busca es empezar a reducir esa cantidad de dinero para disminuir esa inflación, para volverla a un estado de equilibrio allí, un estado normal, y que no se presenten esas situaciones. Pero pues si esas políticas son muy drásticas, pudiese generarse totalmente lo contrario, y es cuando el dinero en la economía va a ser inferior. Allí cuando la cantidad de dinero que hay en la economía se llama la oferta monetaria, que lo del Banco de la República, el número de billetes y monedas que existen. Cuando esa cantidad es menor a la que requiere la economía, se van a presentar problemas de desempleo, problemas de crisis, problemas de recesión, porque pues las empresas no van a poder contar con ese dinero para poderlos invertir en sus fábricas, en sus empresas, y eso va a generar problemas de desempleo. Entonces encontramos esta disyuntiva entre inflación y desempleo,
Por una parte ingresa la política monetaria a través del Banco de la República y por otra parte lo que es la política fiscal a cargo del gobierno nacional. Allí en la política fiscal sería o a través de impuestos o a través del incremento del gasto público. En torno a la inflación, pues vienen varias definiciones y una de ellas, vamos a ubicar acá para que se vea el título completo, que la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Allí entonces lo que apreciamos es que si ustedes van observando que si los precios se van incrementando periódicamente, allí esa variación que existe es lo que se va a conocer como inflación. Si el precio estuviera estable, no habría pues este efecto. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Las personas tienen sus ingresos que tienden a ser los mismos si dependen de un salario y al ver que los precios empiezan a incrementarse, que empieza a darse lo que es este efecto inflacionario, pues no van a tener para poder comprar otros bienes, tendrán que centrarse en aquellos que sean más necesarios para su consumo. Pero eso va a limitar que si uno sube, tendrá que adquirir menos de otros bienes porque no va a tener el dinero para poder hacerlo. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno intercambio y unidad de medida de una economía. Y acá por lo menos mencionamos que en Colombia pues existe lo que es el índice de precios al consumidor, que a través de ese índice que está a cargo del DANE, lo que hacen ellos es mirar cuáles son los precios que se están presentando en los establecimientos de comercio pues, en el país y de acuerdo con ello pues sirve para que la política económica mire qué medidas debe tomar o contrarrestar o para contrarrestar los efectos que se estén presentando. Si hay efectos inflacionarios o si hay efectos también deflacionarios. Continuamos con la siguiente definición y es en torno a lo que existe, perdón, ¿cuáles son las causas de la inflación? En la inflación, pues hay varias causas. El primero de ellos es cuando inflación por consumo o demanda. Y acá logramos apreciar la imagen, ¿no? Que hay muchos compradores. Cuando existe esa situación donde es mayor el consumo a lo que estén ofertando, cuando es mayor la demanda que la oferta, eso va a ocurrir, va a provocar que los precios se incrementen. Y al incrementarse esos precios, se va a conocer lo que es inflación. También ocurre la inflación por los costos. Y en estos costos es cuando empiezan a incrementarse unos precios de unas materias primas como el cobre, el petróleo, la energía, la gasolina. Acá vemos que pues si se incrementa la gasolina, con solo el incremento de la gasolina se van a incrementar casi que todos los precios en la economía, porque pues allí de este líquido se van a surtir los transportadores y si esos transportadores pues por ello tendrán que pues incrementar el precio de sus fletes y con esto el precio de las mercancías o productos cuando lleguen hacia el consumidor final. Allí entonces eso va a hacer que se vaya a presentar una inflación. También aparece una inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de los precios y entonces se comienza a ajustar esto desde antes para que al momento sea gradual. Allí entonces se percibe que pues, a un corto plazo, mediano plazo, los precios pudiesen incrementarse, pero para que eso no sea como tan fuerte el efecto, empiezan a hacerse unos ajustes periódicos para que no sea pues prácticamente de un imprevisto allí. También la inflación generada por las expectativas de inflación. Ese es típico en países con alta inflación, donde los trabajadores piden aumento de salarios. Allí pues podemos apreciar de pronto, no sé si el caso de Venezuela, en los que la inflación es alta, y como la inflación es alta, ellos piden pues incremento porque es que no van a poder suplir sus necesidades con los salarios que tienen. Todo ello para contrarrestar los efectos inflacionarios, pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? En la medida en que empiece a obtener, a existir más dinero circulando en la economía de aquel que debe existir, lo que va a ocurrir es que estas personas, pues al contar con mejores ingresos, vayan a optar por demandar más bienes y servicios y eso provocaría un alza en los precios
que se conocería como la inflación. ¿Qué más nos tiene acá? Y acá ya vienen pues varios tipos de inflación que se pueden presentar. Una clasificación. La primera es la inflación moderada. Y esta inflación moderada es una inflación que casi no se siente. Los precios se incrementan, pero de una forma muy lenta, muy leve. Quizás si un precio está en 10.000, después el precio se subirá a 10.050, de 10.100. No es un precio que usted, el consumidor, vaya a percibir en sus bolsillos. Sí, sí se puede sentir, pero no en una mayor proporción como otros tipos de inflación. Cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de este y allí pues nos aprecian esta lectura que podrán pues ubicar sus dineros en el banco. Pues no sé de pronto cuál sea el caso acá en Colombia, porque los costos financieros pues son altos, ¿no? Entonces muchas personas prefieren no estar allí, a no ser que por la misma bancarización le exija para poder pues suplir esto o estar allí al día con este tema de pagos y de pronto si le consignan allí por cuenta de nómina y por todo lo demás. Entonces, allí en este inflación moderada hay incremento en los precios, pero de una manera lenta, de una forma que no se logre percibir. Pero caso contrario, existe la inflación galopante y en la inflación galopante, como lo dice, está galopando, ya no es tan sencilla, ya no es como que no se sintiera, sino cuando los precios empiezan a incrementarse en tasas de 2 o de 3 dígitos. Nos ponen ejemplo, el 30, el 120 o el 240. Colombia desde pues, hace muchos años no sufre de ese tipo de inflaciones que sean galopantes, porque acá se han intentado controlar pues a través de las políticas monetarias del Banco de la República que la inflación sea de un dígito, que no logren sobrepasar el 10%. Anteriormente sí ocurrían pues efectos inflacionarios o los precios se incrementaban en promedio 30-35%. Ahora ya vemos que con el Banco de la República, pues que es la autoridad monetaria en el país, ellos lo que entre sus funciones, entre su objetivo es mantener estable lo que es la moneda en el país y ellos lo que hacen es, pues, no, a través de sus políticas monetarias, que no vaya a ocurrir esta situación. Cuando se llega a establecer la inflación galopante, surgen grandes cambios económicos. Muchas veces en los contratos se puede relacionar con un índice de precios o puede ser también a una moneda extranjera como por ejemplo el dólar. Allí entonces pues las personas empezarán a mirar otro tipo de monedas, dado que el valor, el peso colombiano, tomándolo en cuenta pues en esta clase, pierde su valor de una manera muy rápida. Las personas tratan de no tener más de lo necesario, es decir, que mantienen la cantidad suficiente para vivir con lo indispensable para el sustento de los integrantes familiares. Allí son situaciones ya un poco complejas, porque si usted ve que los precios se están incrementando, pues ya tienen que empezar como que a limitar también su consumo. Continuamos con los otros tipos de inflación y encontramos la hiperinflación, y es que esa hiperinflación ya es un poco más complicada aún. Si en la anterior, en la galopante, era entre 2 y 3 dígitos, aquí ya se puede llegar a 4 dígitos. Y esto ya se vuelve un poco más insostenible la economía. Entonces, es una subida descontrolada de los precios de una economía. Generalmente se puede considerar hiperinflación cuando la inflación aumenta en 4 dígitos, es decir, más del 1000%. Y allí se empiezan a presentar una serie de crisis económicas severas, el dinero pierde su valor, también el poder adquisitivo, las personas ya no tienen la misma capacidad para adquirir los bienes y servicios. La población pues busca gastar el dinero más rápido que pierda su valor. Allí pues podían darse un ejemplo, pues que en esto cuando alguien iba a comprar, por lo menos como en Argentina, una cerveza o en un país que esté presentando este tipo de hiperinflación, y si ahorita la cerveza valía 2.000 pesos, prefería comprarse dos inmediatamente, porque no sabe si en los 5 minutos cuando fuera a pedir la segunda ya no valga 2.000 pesos, sino valga 3.000 o valga 4.000. Allí entonces es lo que tiene que darse con ese tipo de situaciones en que las personas procuran es como que comprar y adquirir y solo lo indispensable. Pero ya cuando se presentan los efectos estanflacionarios, la situación se agudiza más, porque en esta situación económica un país se va a caracterizar porque su economía está estancada, pues estamos en épocas de recesión, las empresas no están produciendo. Esto
va a provocar también lo que es un fenómeno del desempleo. Pero es que aparte del estancamiento, aparte del desempleo, se presenta un alza en los precios. Allí es lo que se da como la estanflación. Cuando una economía está estancada, la inflación trata de ser inferior, trata de ser menor, porque no hay dinero en la economía. Y al no existir el dinero en la economía, pues va a provocar que las personas no puedan demandar mucho, y al no poder demandar, pues no van a presentarse esos efectos inflacionarios. Pero en la estanflación se presentan esas situaciones: estancamiento económico, desempleo e inflación. Pero también, a la par de estos conceptos, también hay algo que se llama deflación. Y en la deflación tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: es cuando los precios disminuyen, pero no podemos tomar un precio que disminuya solo de un mes hacia otro. Es decir, si por lo menos un producto valga 2.000 pesos y al mes siguiente valga 1.900, ya con eso no podemos decir, hay deflación en la economía, porque se requiere, y a través de lo que nos comenta el Fondo Monetario Internacional, es que esta caída debe ser generalizada y prolongada por lo menos durante un año, es decir, 12 meses continuos en que los precios empiecen a disminuir de 2.000, 1.900, 1.800, 1.700 y así sucesivamente durante un año, para que se dé una situación deflacionaria. La deflación también es muy grave en la economía, por cuanto, pues al existir este tipo, pues van a disminuir la demanda, va a disminuir el consumo, y si las personas no tienen cómo consumir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues no van a poder adquirir bienes y servicios, y si no adquieren bienes y servicios, aquellos productores no van a tener la posibilidad de vender sus productos, y al no tener la posibilidad de vender sus productos, lo que va a originar es que eh, eh, terminar puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo lo que va a originar es en un desempleo. Allí entonces esa situación es complicado por ello, porque pues a las personas al no tener el dinero, pues no hay el dinero en la economía, no tienen el dinero, no van a poder demandar, y eso va a originar que se genere lo que es situaciones de desempleo. Continuamos. Eh, Causas de la inflación: demanda insuficiente. Y allí nos ponen un ejemplo, por ejemplo, la Gran Depresión, allá en Estados Unidos, en 1929, el derrumbe de los mercados bursátiles, se presentaron efectos eh, especulativos, en el que pues el país previo a ello estaba presentando pues situaciones como bollantes en la economía, y esas situaciones pues las personas prefirieron ir a invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. Eh, y esto pues originó que los precios se fueran incrementándose, pero pues fue una burbuja que se fue creando, y cuando estalló esta burbuja los precios disminuyeron al precio en que debería estar, y esto condujo pues esa crisis de 1929. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues las personas pues quedaron, muchas de ellas en la quiebra, las empresas tuvieron que cerrar, o sea, fue una situación muy compleja, que ya más adelante con John Maynard Keynes es que empezó pues a mirar de qué manera es que el Estado debería intervenir a través del incentivo del consumo, porque el sector privado pues no era capaz de darle solución a esta situación económica que se presentó por el derrumbe de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Qué es lo que ocurre? Pues existe demanda insuficiente, las personas no tienen el dinero, pues muchos de ellos quedaron desempleados, y al quedar desempleados pues no van a poder demandar, y eso es lo que ocurrió con ellos. También otra de las causas, ustedes recordarán en microeconomía lo que vieron cuando las tablas de la demanda y la oferta. Allí es cuando se presenta demasiada oferta. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que son en esa situación, un ejemplo, cuando ustedes logran ver en la época de cosechas, ¿qué es lo que ocurre? Los precios empiezan a disminuir. Allí también ustedes pueden apreciar que pues no de pronto lo que se requiera, pero hay muchas ocasiones en las que hay mucha pues sobre oferta de leche, y ellos prefieren, los productores, llegar y regar la leche en los campos, en las calles, y no de pronto llegar a donarlas, porque ellos ven que si es mucho mayor lo que se está produciendo que lo que van a adquirir, esto va a conducir a que los precios disminuyan. Entonces allí
Esas son las causas de la deflación, una demanda insuficiente, las personas no tienen pues el dinero para poder consumir, o la otra es cuando hay un exceso de la oferta. Continuamos. Las medidas contra la inflación, pues ya estamos diciendo que existe el Banco de la República y el Banco de la República pues es el encargado de manejar la política monetaria del país. Y hay una política monetaria expansiva y hay políticas monetarias contraccionistas. En una política monetaria expansionista es cuando el banco quiere que haya más dinero circulando en la economía. Hay situaciones de recesión, como ahorita de pronto la que pudimos presentar a raíz de los efectos que nos dio esta pandemia del COVID-19. No hay dinero circulando en la economía. El Banco de la República tiene que empezar allí a actuar. Allí que lo que hace, disminuir el valor, perdón, el valor del tiempo por la cual se debe colocar más dinero en circulación, complementando con la disminución de la tasa de interés. Si ustedes logran apreciar lo que es la tasa de interés, hubo una época en que nuestra tasa de interés estuvo como el 4.50, 4.25%, y en ese lapso fueron como unos 2 años que no variaba. El Banco de la República mensualmente pues va haciendo reuniones, la Junta Directiva del Banco de la República, y va publicando en unos meses lo que son los informes de política monetaria. Y allí en los informes de política monetaria ellos van a mirar cuál es la tasa de interés que debe regir. Esa tasa de interés es la tasa de interés interbancaria, es la tasa de interés que el Banco de la República le va a cobrar a los bancos. El Banco de la República en ningún momento le presta a las personas o a los empresarios. El Banco de la República le presta dinero es a los bancos comerciales, a las instituciones financieras son las que le prestan. Pero por prestarle ese dinero, el Banco de la República va a cobrar un interés, y ese interés interbancario es el que va a reflejar la situación también en la economía, por cuanto si el Banco de la República incrementa esa tasa de interés, va a conducir a que los bancos comerciales también incrementen esa tasa de interés, lo que va a ocasionar que los empresarios, las personas no acudan o pierdan el interés en acudir a prestar o disminuyan esa cantidad de préstamos que vayan a obtener, porque es que las tasas de interés se están incrementando allí. En ese momento es una situación contraria a lo que vamos mirando, porque lo que busca el Banco de la República para poder controlar la deflación es que haya más dinero circulando en la economía, y allí lo que hace es el efecto contrario, disminuye la tasa de interés. Vemos que la tasa de interés estuvo en el 4.50, 4.25. Después lograron unas tasas un poco más altas hasta llegar al 1.75, creo que la última. Me puso aquí ahorita de pronto a generar las dudas en cuánto es que se encuentra ahorita, pero sí, por lo menos en este año, 2, 3, 4 meses, hemos mantenido la misma tasa de interés que nunca había sido pensado que el Banco de la República las iba a disminuir tanto, pero lo hizo en razón de las situaciones que se presentaron con la pandemia. Eh, por tanto, también existe la política fiscal expansiva o política fiscal contraccionista. En este tipo de políticas fiscales ya no son manejadas por el Banco de la República, sino son manejadas por el gobierno nacional. El gobierno central, pues en la actualidad, está a cargo del presidente Iván Duque. En ello, pues ellos tendrán que observar a través de qué mecanismo lo pueden hacer. Y un mecanismo de ellos es el gasto público, y otro mecanismo es el de los impuestos. El gasto público, pues lo que buscan es empezar a incrementar pues este gasto, es en mayores inversiones hacia los hospitales, mayores inversiones hacia las escuelas, hacia las carreteras, empezar a ver de que el país sea más productivo, porque pues necesita que haya dinero circulando en la economía. Y si no puede hacer el sector externo, el sector real, los empresarios tienen que hacerlo el gobierno. Y el gobierno lo que buscan es empezar a dinamizar lo que es la economía, y una de esas situaciones puede ser con el incremento del gasto público, generar más empleo a través del público, hacer más inversiones a través del gasto público. La otra medida que pueden hacer una o las dos, el gobierno mirará de acuerdo a la situación en la que se encuentre cuál será la mejor, y es con la reducción de los impuestos. Y nos encontramos en una situación
en la que pues la economía anda mal porque pues las personas no tienen dinero para comprar, no hay demanda, no hay consumo y tenemos que incentivar ello. Y si tenemos unos impuestos altos, empezamos a incrementar los impuestos, las personas pues necesitan como esa cantidad de dinero, un poquito más de dinero, o sea, para que ellos puedan realizar esas compras, ese consumo, y por ello se reducen los impuestos. Es decir, no vamos a pagar por lo menos un 20%, sino vamos a pagar un 16, vamos a pagar un 14, un 12, allí las personas van a tener un 8% más en este ejemplo hipotético, y con ese ejemplo hipotético, con ese 8% más, destinarlos al consumo, y al destinarlos al consumo lo que va a hacer solucionar en parte lo que es esa situación de deflación. Cuando pase esa pandemia va a ocurrir totalmente lo contrario, el gobierno empezará a mirar, bueno, incrementamos el gasto público, nos excedimos de pronto en estos rublos, vamos a mirar de qué manera empezamos a hacer el reajustes y ellos empezarán después a disminuir lo que es esa inversión en gasto público y a incrementar lo que es los impuestos. Por ello, pues se logra apreciar o se logró por lo menos ver en estos meses lo que era esta reforma tributaria que generó grandes traumatismos en la sociedad colombiana, y es porque veíamos que estamos todavía en época de crisis, venimos de una pandemia, venimos en una época en la que hubo desempleo, venimos de una época en que las empresas muchas veces se vieron obligadas a no trabajar y con ellos hasta ahorita estaban empezando como que a recuperarse. Hay deudas que están allí contraídas también por las personas y iban a tocar el bolsillo, que no era el momento idóneo, ni tampoco eran los mecanismos que debían emplearse, y por ello la razón que se dio con los paros en el país. Permítame, demanda insuficiente, ya la vimos, ok, permítame, política monetaria expansiva, a la deflación, listo, está la 10, nos vamos para la 11. Seguidamente, pues vamos con otro tema y es el del desempleo. Y el desempleo, cuando vamos a mirar el desempleo, es la otra arista. Por un lado encontramos la inflación, por otro lado encontramos el desempleo. El desempleo en Colombia, volvemos que es el DANE, el encargado a través de las encuestas, en los que empiezan a mirar si las personas estuvieron, si se encuentran laborando, o sea, si laboraron por lo menos una sola hora la semana anterior, si las personas en qué están trabajando, cuáles son los ingresos que tienen, y preguntas por el estilo, bueno, preguntan que pues el género masculino, femenino, la edad en la que se encuentran, si se encuentran activamente, si se encuentran desempleados, si se encuentran buscando empleo, porque pues hay personas que de pronto dirán, no, yo ya me cansé de estar buscando el empleo, y allí todas estas cosas las toma el DANE para poder dar sus cifras también mensualmente, de acuerdo con los informes que ellos están presentando. Ellos pues lo hacen a través de la gran encuesta de hogares, que es esta encuesta con las que solicitan información a las personas, si trabajan, en qué trabajan, cuánto ganan, si están vinculados, si están pagando seguridad social en salud. Es una forma de ellos de pronto de mirar si están allí o si están buscando empleo. Es importante pues esta pregunta, ¿está buscando empleo? Es de las preguntas pues, más importantes que toman allí, porque ellos van de esa manera a determinar si se encuentra la población económicamente activa o dentro de la población económicamente inactiva. Preguntas como la edad, para mirar en cuál es el rango de edad en que se encuentra, el estado civil, casado, soltero, pues ahorita vemos que pues están, el nivel educativo, si las personas son estudiantes, pues de una universidad, de un colegio, si las personas esto no, ya son egresados, pues entonces para mirar si ya son profesionales, si de pronto tienen algún otro tipo de estudio, porque pues se presumiría que entre mayor sea el estudio de las personas, pues más posibilidades hay de tener una empleabilidad. Continuamos, aquí nos muestra unas cifras en el mes de abril del 2021, esa es la cifra del 2021, de abril. La tasa de desempleo fue del 15,1%, lo que representó una reducción de 4,7 puntos porcentuales comparados con el mismo mes del año 2020. Vemos la tasa de participación, la tasa de ocupación y la tasa de desempleo. Seguidamente podemos apreciar que existe una organización que es la Internacional de Trabajo, que es conocida como la OIT, y ellos pues sugieren que se deben realizar un tipo de fórmulas
Y a través de este tipo de fórmulas, Colombia hace parte de esa OIT. Y al hacer parte de esa OIT, Colombia acogió estas fórmulas y son las que ellos empiezan a establecer para poder obtener por lo menos el DANE, lo que son estas cifras de desempleo que se encuentran en el país. Y nos vamos con el primero, que es la población activa. Esa población económicamente activa tiene que tener en cuenta, jóvenes, que es el número de ocupados. Y el número de ocupados son aquellas personas que se están trabajando ahorita. Listo, si usted tiene un trabajo, listo, tiene este trabajo, está ocupado. Se genera una serie de discrepancias en lo siguiente. Y es, si le preguntan, joven, jovencita, ¿usted la semana anterior trabajó por lo menos una hora? Y si ella le contesta que sí, lo consideran como una persona ocupada. No es una persona que esté en ese momento, pues que tenga un empleo, pero si trabajó por lo menos una hora la semana anterior, lo considera como una persona ocupada. Si teniendo empleo, no trabajó por razón de estar de vacaciones. Bueno, usted se encuentra, en la semana anterior se encontró trabajando. No, pero ¿por qué? No, es que estoy de vacaciones. Ah, pero usted tiene trabajo, listo. Se considera como una persona ocupada. Tenemos que tomar en cuenta también pues, que en estas actividades pues tendrá que existir una remuneración. No es porque de pronto usted vaya, diga estoy trabajando en el negocio de mi papá y resulta que su papá no le esté pagando dinero, no, tiene que ser una actividad remunerada. Entonces, si vemos si trabajó por lo menos la semana anterior una hora en un empleo remunerado, hace parte de persona ocupada, así ahorita no se encuentre laborando. Discrepancia. Pero bueno, esas son las sugerencias que dio la OIT y con ello se toma en cuenta como persona ocupada. También toman en cuenta las personas desempleadas y aquellas personas desempleadas son, pues ya por lo menos perdió el empleo, pero para ser parte de la población activa, jóvenes tienen que tomar lo siguiente, y es esta persona que se encuentra sin empleo temporalmente, bueno, tuvo un empleo hace 2, 3 meses, lo perdió, debe estar buscando empleo. ¿A través de qué? Pues llega, compra la opinión, compra el tiempo, empieza a mirar los clasificados, ingresa a buscar por las páginas de internet y empieza a buscar las redes sociales, van a aquellas empresas también temporales para mirar cuál es el empleo, se presenta por lo menos a varias convocatorias. En ese momento, si la persona se encuentra desempleada, pero está buscando activamente empleo, se toma en cuenta como población económicamente activa. Caso contrario, si la persona es desempleada y no, se aburrió, no, es que yo ya me cansé porque lo que pasa es que yo llego y mandé un montón de hojas de vida y nunca me llamaron. Y por ello ya me desilusioné, ya no quiero trabajar, ya en ese momento ya no quiero hacerlo. Allí en ese momento, cuando la persona no lo está haciendo activamente, ya pasará a ser parte de la población económicamente inactiva. Para que tengan en cuenta, tiene que buscar activamente empleo, así se encuentre desempleada. Así, la población activa viene siendo igual al número de ocupados, ya saben, personas que se encuentren trabajando o personas que pues, si de pronto no se encuentren, trabajar una hora la semana anterior y por esa hora fueron remuneradas o, bueno, se encuentran en ese momento de vacaciones, pero pues sabe que va a volver allí el trabajo en el que se encuentra. Más las personas desempleadas, pero que se encuentren activamente buscando empleo. ¿Listo? Vamos acá creo con la 14. Vamos para la 15. Población inactiva. En la población inactiva ya son los que no encajan dentro de las ocupadas ni las desempleadas. Es decir, si una persona se encuentra trabajando, es población activa. Si una persona se encuentra desempleada, pero se encuentra buscando activamente trabajo, es población activa. Ya en ese momento son otros tipos de estudiantes, perdón, otro tipo de personas, como el estudiante de tiempo completo. Estudia en la mañana, estudia en la tarde, no tiene tiempo de trabajar, población económicamente inactiva. Las amas de casa están allí dados pues en los oficios en que se encuentren, estar pendiente pues, de sus hijos, de su esposo, de su casa,
en ello pues no les permite trabajar, lo consideran como población económicamente inactiva, no están buscando trabajo eh, por sí, y los jubilados, los pensionados, ya son aquellas personas que pues en su vida útil pues laboraron y ya pues se encuentran pues gozando de una pensión y por estar gozando de esa pensión no están buscando activamente. Ya, si alguno de estas personas buscan activamente, pues harían parte de la población económicamente activa, pero pues allí el anhelo se encaja. ¿Es estudiante? ¿Está trabajando? No. ¿Está buscando empleo? No. Estoy estudiando. ¿Es ama de casa? ¿Está buscando empleo? No. ¿Está dentro de sus oficios? ¿Eres pensionado? Sí. ¿Está buscando? No, no necesito, ya trabajé lo que necesitaba trabajar. Allí entonces hacen parte de la población inactiva. La tasa de desempleo es el porcentaje de la población activa que está desempleada. Ya vemos, ¿qué es población activa? Pues aquellos que se encuentran trabajando o aquellos que se encuentran desempleados. Pueden hacer de pronto, pues así rápidamente, un ejercicio. ¿Cuánto sería de pronto de la población activa? De 10 personas. De esas 10 personas, si hay 3 desempleados que se encuentren buscando activamente empleo, entonces al dividirlo nos va a dar que es el 3%, va a ser esa tasa de desempleo. Ah, no, perdón, el 3 sobre 10 sería el 30%. ¿Listo? Tasa de actividad, porcentaje de la población adulta que pertenece a la población activa, entonces este es lo que es la tasa de actividad. ¿Qué nos dice? Hay una serie de teorías que nos comentan por qué es que se presenta el desempleo, no, pero antes de eso, ¿qué es la tasa natural de desempleo? Es la tasa estimada que representa por una línea horizontal y la cual toma en cuenta las características estructurales de los mercados de bienes y trabajo, incluyendo las imperfecciones del mercado, la variabilidad estocástica, demandas y ofertas, el costo de recolectar información sobre vacantes y la disponibilidad de empleos y los costos de movilización, entre otros. Está el desempleo cíclico, que se desvía del desempleo de su tasa natural. Está el desempleo friccional, desempleo que se debe a que los trabajadores tardan en encontrar el trabajo que mejor se ajusta a sus gustos y a sus cualificaciones. Allí entonces pues aprecian que en ese tipo de desempleo existe porque es que usted está estudiando para ser un profesional en comercio internacional. Y resulta que usted sale como profesional, perdón, y va a buscar empleo en lo que estudió y no lo consigue. Le dicen, bueno, hay un empleo, pues como de pronto, pues en actividades distintas a las que usted estudió y usted por lo menos dice, qué pena, pero es que yo no voy a trabajar en algo que no fue lo que yo estudié. No me maté 5 años, 6 años en una universidad para después salir a las calles a realizar unas actividades. El desempleo no es deshonra, el empleo no es deshonra, perdón, el trabajo no es deshonra, pero ese tipo de trabajo podía haberlo tomado sin necesidad de haber estado estudiando. Allí entonces ese es el desempleo friccional. ¿Cuánto tardan los trabajadores en buscar aquel trabajo que más se ajuste a sus gustos, a sus cualificaciones? Llegas, sales de profesional, se especializa en alguna rama, se especializó en logística. ¿Listo? Iremos a ver, quiere trabajar en ello de acuerdo a lo que se cualificó. Y allí es el desempleo friccional. El desempleo estructural, desempleo que se debe a que el número de puestos de trabajo existentes en algunos mercados de trabajo es insuficiente para dar empleo a todo el que quiere trabajar. Pues existen aquellos sectores en la economía y lo que podemos apreciar es que hay muchos profesionales, muchas personas que quieren trabajar en esto, pero no se puede otorgar ese número de trabajadores, de trabajos, de empleos. Allí es importante que las universidades también asuman el rol de ver cuáles son aquellos mercados a los que deben ir dirigidos sus profesionales cuando vayan a salir egresados. Porque pues no es de pronto de sacar profesionales por sacarlos, sino mirar si la ciudad o el departamento o la región, tomándolo en cuenta pues fuera el departamento, pudiera tomar esa serie de empleos. Vemos carreras que los ofrecen varias universidades acá en la ciudad de Cúcuta. Y vemos nuevas universidades y ofreciendo esos mismos programas.
eso puede originar que cuando salgan, pues no van a encontrar el empleo que requieren y por ello es un desempleo estructural. Debieran mirar qué es lo que requiere la ciudad para con ello ofertar los programas que necesitan y donde se puedan generar fuentes de empleo. Vemos acá la tasa natural de desempleo, en la línea que se encuentra, tasa de desempleo cuando está por encima, bueno, acá lo que están fluctuando, la tasa de desempleo de los Estados Unidos desde 1970 es lo que nos está presentando allí. Ahora existen una serie de teorías, ¿no? ¿Por qué hay desempleo? Entonces, primero de ellos nos menciona la búsqueda de empleo. Es el proceso porque los trabajadores encuentran un trabajo adecuado dado sus gustos y sus cualificaciones. Pero en realidad los trabajadores tienen gustos y cualidades diferentes. Los puestos de trabajo tienen atributos distintos y la información sobre los candidatos y sobre las vacantes se difunde lentamente por las numerosas empresas y hogares que hay en la economía. El desempleo friccional es inevitable porque la economía siempre está cambiando y se requiere la rápida difusión de información sobre las vacantes y sobre los trabajadores disponibles para emparejar la economía a los trabajadores y a las empresas. El Internet y los programas públicos de empleo pueden contribuir a un rápido emparejamiento. Allí que nos menciona, búsqueda de empleo, las personas quieren buscar, pero resulta que no hay la información suficiente para decir, este son el número de plazas, este es el número de vacantes que se requieren. Allí entonces es la primera, pues la búsqueda, porque es que las personas como no conocen cuáles son los empleos que están, entonces pues no sabe a dónde acudir para poder entregar pues su hoja de vida o presentar en la convocatoria como tal. Y por ello pues se da una serie de desempleo. Si existiera pues la información, las personas sabrían cuáles serían las vacantes, acudirían y rápidamente se pudieran ocupar esas vacantes. La otra es el seguro del desempleo. Pues vemos que hay personas que pues, se conforman con recibir este tipo de seguro. Dice, pero es que si estoy recibiendo, no sé, mensualmente, bimensualmente, trimestralmente, un seguro de X cantidad de dinero, pues ¿para qué voy a salirme a trabajar? Prefiero quedarme en la casa y con ese dinero, aunque sea muy inferior a lo que es un salario mínimo, pues prefieren vivir así. Allí entonces es uno de los que los teóricos mencionan que el seguro del desempleo puede contribuir a que se presente el desempleo. El salario mínimo por encima del equilibrio. Eh, Allí en ese momento lo que va a ocurrir es que cuando pues vemos que en Colombia que existe un salario por el orden de los 910.000 pesos. Eh, y pues de acuerdo con ello, a lo largo del tiempo, los estudiosos dirán que es el salario que debe existir. En la realidad, podemos apreciar que pues, ese salario no alcanza para mucho. Eh, Son muy limitadas el consumo que se pueda obtener con ello y tendrán que mirar de qué manera se puede la familia sostener. Peor aún, cuando hay personas que no ganan ni siquiera lo que es un salario mínimo. Pero allí, pues nos dicen que una de las causas también del desempleo es, pues hay personas que pronto no se encuentran buscando el empleo, están allí de pronto conformes como se encuentran en su situación, pero si dicen, un ejemplo, ya, vamos a dar salarios no de 910.000 pesos, sino vamos a dar salarios de 1,5 millones o de 2 millones de pesos, ¿qué va a ocurrir? Pues van a ser mayor el número de personas que van a acudir y al acudir van a quitarle la posibilidad de pronto a aquellos que están trabajando, se va a presentar más esa situación de desempleo. Pero ¿por qué? Porque había una parte de población económicamente inactiva que pasa a ser población económicamente activa al buscar, al querer buscar un trabajo. Los sindicatos y las convenciones colectivas. Los sindicatos son buenos en las empresas, en el sentido pues que los trabajadores buscan mejorar sus situaciones. Hay veces que las empresas tienen unos buenos rendimientos y no lo retribuyen entre sus trabajadores. Los trabajadores son los que día a día están procurando, pues a través de su trabajo, de su rendimiento, de su productividad, hacer crecer la empresa. Pero las empresas, muchos de ellos, prefieren más bien entre los socios, entre los directivos, ir el mayor número de sus ganancias y no retribuirlas hacia los trabajadores. Por ello, pues se forman pues esta serie de sindicatos
El inconveniente está cuando pues esa serie de sindicatos empiezan es como que a pedir mucho más de lo que de pronto pudieran darse. Allí pues se crean las convenciones colectivas, hacen ese pliego de acuerdos y lo que van a originar es que pues si son sus beneficios están por encima de lo que realmente puede dar la empresa y la empresa pues para ver que no le paralicen sus actividades accede pues a esos beneficios, pues no va a poder tener el dinero suficiente para poder contratar más empleados y por ello podrá, por darle más a unos, rescindir de otros trabajadores que se encuentren. Entonces, ese es uno de los motivos que también nos mencionan que se puede presentar desempleo en una economía. Política monetaria. Dijimos que la política monetaria está a cargo del Banco de la República a través del artículo 371, 372, 373 de la Constitución Política de Colombia. Nos menciona qué es lo que tiene que hacer el Banco de la República, cómo es la Junta Directiva del Banco de la República, quiénes lo conforman, cuáles son los periodos en los que deben estar allí. La política monetaria en Colombia tiene como objetivo mantener la tasa de inflación baja y estable y alcanzar el máximo nivel sostenido del producto y del empleo. Cuando se habla de producto, se hace referencia a Producto Interno Bruto. De esta forma, la política monetaria cumple con el mandato de la Constitución, artículos 371, 372, 373, de velar por mantener el poder adquisitivo del peso colombiano y contribuye a mejorar el bienestar de la población. En Colombia, el Banco de la República maneja un esquema de inflación objetivo y es un tipo de cambio flexible en los que fijan una meta y esa meta fijada por la Junta Directiva del Banco de la República es en el orden del 3%. Es decir, ellos, una meta es a futuro, una meta es, estamos ahorita por lo menos en noviembre, la meta para el próximo año de la inflación va a ser el orden del 3%, se fijan esa meta. Y con esa meta ellos van a fluctuar un punto porcentual hacia arriba o se puede fluctuar un punto porcentual hacia abajo. Ellos van manejando eso. Si de pronto de ese 3 va llegando al 4%, el esquema de la inflación, ellos van a tomar una serie de medidas y allí sería una política monetaria contraccionista para disminuir por lo menos ese tipo de inflación. O si se presenta la siguiente situación, en los que se baja del 3% al 2%, tenemos que mirar de qué manera no hay dinero circulando en la economía, vemos a ver de qué forma se puede utilizar una política monetaria adecuada con el fin de solucionar ello. Entonces, el Banco de la República maneja ese tipo de inflación, el objetivo es del 3%. Política monetaria expansiva. Para decir qué es política monetaria expansiva, debemos ver primero qué es la política monetaria. Y esa política monetaria es el conjunto de decisiones que toma un banco central para controlar el precio del dinero a través del tipo de interés y la cantidad del mismo, del dinero que circula en una economía. La Junta Directiva del Banco de la República es el responsable de tomar esas decisiones en Colombia. Hay una cantidad de dinero que debe circular en la economía. Cuando el dinero es mucho más de lo que está circulando, el Banco de la República debe mirar de qué manera lo empieza a disminuir y lo hace a través de una política monetaria contraccionista. Pero si ocurre lo contrario, si el dinero que está circulando en la economía es inferior al que debería circular, debe hacer una política monetaria expansionista o expansiva. En la política monetaria expansiva o expansionista, el Banco de la República aumenta la oferta monetaria o cantidad de dinero en circulación. Para seguir esos objetivos tiene varias opciones. Una de ellas es comprar bonos a los bancos comerciales, que son las operaciones de mercado abierto. Al comprar el banco, ¿qué es lo que ocurre? El banco está entregando dinero, saca dinero a cambio de recibir unos títulos. Al sacar dinero, está entregando dinero a la economía. Baja el tipo de interés de referencia, el tipo de interés interbancario, el tipo de interés que el Banco de la República le cobra a los bancos por prestarle el dinero. Al disminuir ese tipo de interés, los bancos comerciales pues van a disminuir también ese interés hacia las personas, hacia los empresarios que acuden allí, y esto lo que ocurre es incentivar
y las personas o los empresarios, los inversionistas acudirán a los bancos comerciales a prestar más para poderlos invertir en sus actividades industriales, comerciales, productivas. Allí entonces con ello va a ser expansiva, va a dar más dinero a la economía. El otro es el encaje bancario, disminuir el llamado coeficiente de caja. Ese encaje bancario, pues es un porcentaje que no pueden prestar los bancos, es una reserva. Un banco comercial tendrá 100%, el 100% de unos recursos allí monetarios, pero él no puede prestar el 100%. Él tiene que guardar una reserva allí porque se pueden presentar en el futuro situaciones que ameriten contar con un dinero para poderle también responder también a lo que son los ahorradores o inversionistas que acuden allí a los bancos comerciales. Por ello está este encaje bancario. Pero si el Banco de la República quiere que haya, que exista más dinero circulando en la economía, lo que hace es disminuir ese encaje bancario. Si el encaje bancario estuvo en el 10%, los bancos podían prestar el 90% de sus recursos. Pero si ese encaje bancario lo disminuye al 8%, ya que lo que va a ocurrir, ya los bancos no van a tener el 90%, sino van a tener el 92% de sus recursos para prestar. Lo que va a dar es un mayor dinero circulando en la economía. Caso contrario es la política monetaria restrictiva o contraccionista o contractiva. Allí quiere operar de una manera diferente. Hay dinero circulando en la economía, hay problemas inflacionarios. Y en ese problema inflacionario, ¿qué queremos hacer? Debemos que parar esa inflación, debemos que pues, ajustarnos. La inflación está por encima del 4%. Nuestro pues, meta o nuestra inflación objetivo era del 3%. ¿Qué vamos a hacer? Ahí ya tienen que empezar entonces a tomar entonces una serie de decisiones restrictivas y una de ellas es disminuir la cantidad de dinero que hay en la economía y lo hace es de la forma contraria a la expansiva. Es decir, vende bonos a los bancos comerciales, esos títulos de tesorería, bueno, lo que hace el Banco de la República es entregar títulos y el banco comercial lo que hace es llevar el dinero hacia el Banco Central. Al llevar los dineros hacia el Banco Central va a existir menos dinero circulando en la economía. Y esto lo que hacen es empezar como que a restringir un poquito ese tipo de política monetaria para pues darle solución a pues ese pues, efecto que puede ser el inflacionario. El otro es subir el tipo de interés de referencia. Allí entonces los bancos comerciales, perdón, el Banco Central le incrementa el tipo de interés hacia los bancos comerciales. De esta manera, un momento. De esta manera, los bancos comerciales ajustan ese interés y le cobran más a lo que son los inversionistas, los ahorradores, los que van allí a llevar el dinero hacia los bancos, y eso va a originar que las personas, las empresas, bueno, los empresarios, inversionistas no vayan a acudir o acudan en menor medida y pues a prestar dinero, entonces va a haber menos dinero circulando en la economía. Y lo otro es incrementando el encaje bancario, es decir, bueno, ya no van a tener el 90% para prestar, sino ahorita van a tener el 85%. Subamos el encaje del 10 al 15%, restringen la cantidad de dinero que pueden prestar los bancos comerciales. Y ya el último tema es el que tiene que ver, permítame, se me fue por acá, con la política fiscal. Y en la política fiscal está a cargo, ya no el Banco de la República, ya no está a cargo el DANE, sino está a cargo del gobierno central. La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles del gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados, con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. Mediante estas variaciones, el gobierno debería ejercer un gran impacto sobre la demanda agregada y por consiguiente influye en la producción y el empleo, dado un nivel de precios. Por otra parte, su objetivo principal es estimular el crecimiento de la economía doméstica y protegerla de cara a los cambios de los ciclos económicos. Allí entonces vemos que está en poder del gobierno central
y ellos tendrán que utilizar una política fiscal expansiva. En ese momento de recesión, es la política que se emplea y es reduciendo los impuestos con el fin de que las personas puedan tener mayor cantidad de dinero, pues ya no tendrán que destinarlo pues al pago de los impuestos esa proporción y con ello pueden llegar a consumir, va a haber un mayor dinero allí en la economía, consiguiendo un impacto positivo sobre el consumo. También el aumento de los gastos del gobierno, desplazando el alza del gasto agregado. Allí pues los gobiernos pues empiezan a mirar de qué manera pueden incentivar la economía a través del incremento del gasto público. También pueden dar estímulos a la inversión privada a través de bonificaciones o exenciones fiscales. La finalidad es provocar aumentos de la demanda agregada. Cuando vieron usted microeconomía, demanda es lo que vaya a comprar un consumidor, un demandante. Cuando hablamos de demanda agregada, aquí en demanda agregada tenemos que sumar lo que es el consumo de las personas, lo que es la inversión que realizan las empresas y lo que es el gasto público por parte del gobierno, así como la diferencia entre importaciones y exportaciones. También una serie de incentivos fiscales para estimular la demanda de los no residentes, mayores exportaciones netas. Y la última, vamos a ver con la política fiscal restrictiva o contractiva. Allí lo que buscan es el efecto contrario, pues con ellos se incrementarían los impuestos para empezar a cubrir una serie pues, de huecos que va creando en la economía. Pues, el país necesita ser viable y una de esas maneras es a través del cobro de los impuestos y para poder realizar pues, una serie de inversión, entre comillas, social. Reduciendo el gasto público, entonces usted incrementa lo que es los impuestos, vamos a hacer un poco más restrictivo. Se reduciría el gasto público, ahí entonces empiezan a disminuir unos puestos de trabajo, empiezan a disminuir lo que son las inversiones por parte del gobierno y se actúa para alentar las inversiones privadas y las exportaciones netas menores, exportaciones netas. ¿Listo, jóvenes? Entonces, con ello se estaría dando acá por terminado a estos temas y pues antes de ir hacia el previo, quisiera saber qué dudas, preguntas, comentarios tienen acerca de, pues, de la clase del día de hoy. Los escucho. A ver, los escucho. A ver, ¿no están ahí o se fueron ya para Yo el previo? creo que todo claro. Yo creo que todo claro. Las explicaciones estuvieron bien. Ah, ok. ¿Quién más? Buenas, aparte de Stephanie, vamos a... ¿quién más va? Givi ya está abandonando la reunión. Sí. Robin, Lizeth Vanessa, Jaider, Carlos. Vamos a mirar acá. Bueno, listo. Entonces, veo que están más pendientes del examen final. Allí entonces con esto estaría pues dando por terminadas las clases del semestre. Les agradezco su atención en cada una de mis clases, que procure pues darlas de la mejor manera. Deseo que les vaya muy bien en ese examen y pues miremos a ver si de pronto más adelante tendremos la oportunidad de impartirles algunas otras clases, aunque pues no sé de pronto, en comercio internacional casi no he dictado por lo menos esto, pues otras asignaturas, sino solo hasta este semestre. He estado más en administración de empresas y contaduría. Jóvenes, un gusto haberlos tenido en el semestre. Gracias, profe. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Gracias, profe, Hasta igualmente. luego. Que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Listo, hermano, que estemos bien.